Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 21 de marzo del año 2024. Tertulia 3-1, 3 a distancia, 1 acá. Cecilia Aguiluz en Salto, buen día de nuevo. Buen día de nuevo. Teresa Herrera en Piriápolis, ¿cómo te va? Bien, gracias. Abrazo para todas y todos. Diego Irazábal en Trinidad, buen día. Buen día, figurita repetida esta semana. Y bueno, por último el saludo a Óscar Sarlo, que es el montevideano de la cosa, que se vino hasta acá y está sentado en el estudio. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien, muy bien. Saludo a los compañeros. Bueno, vamos a andar por terrenos político-económicos y sociales. En primer lugar, con algo de historia, incluso. Este martes, 19 de marzo, se cumplieron 40 años de la liberación del general Líber Seregni, un hito clave en la transición desde la dictadura a la democracia en Uruguay. Seregni, primer líder que tuvo el Frente Amplio y que en 1971 había sido el candidato presidencial de esa fuerza política, fue detenido por las Fuerzas Armadas poco después del golpe de Estado y permaneció recluido hasta 1974. Luego, en enero de 1976 entró en prisión nuevamente, en ese caso por 8 años, hasta su puesta en libertad el 19 de marzo de 1984. En ese periodo de cárcel se mantuvo de todas formas como principal referente para los Frente Amplistas, por ejemplo cuando convocó a votar en blanco en las elecciones internas de los partidos políticos de 1982, en las que la coalición estaba proscripta. En la tarde de su excarcelación, Seregni dio un discurso recordado, un discurso famoso, un discurso que desde entonces forma parte de la historia. Desde el balcón de su apartamento en Boulevard Artigas, casi Boulevard España, hablando ante una multitud de simpatizantes que lo saludaban desde la calle, desde la vereda, decía: salgo más firme, salgo más convencido de nuestros ideales. Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria de futuro. Una vez en libertad, Seregni fue uno de los interlocutores clave en las negociaciones con los militares que culminarían en el llamado Pacto del Club Naval, que selló el retorno de la democracia. Para las elecciones de octubre de 1984, él permaneció proscripto, mientras Wilson Ferreira Aldunate estaba preso en el cuartel de la ciudad de Trinidad, a donde fue derivado a su regreso del exilio. El general recién volvería a ser candidato presidencial en 1989, con Danilo Astori como su compañero de fórmula, cuando el Frente Amplio consiguió el 21% de los votos. Seregni renunciaría en 1996 a la presidencia de la fuerza política a raíz de discrepancias que mantuvo con Tabaré Vázquez y otros dirigentes de esa coalición. Fue entonces cuando se dedicó al Centro de Estudios Estratégicos 1815, que lideró hasta su disolución en 2004. A mediados de ese año, justamente, falleció sin llegar a ver el acceso del Frente Amplio al poder en los comicios de octubre que la fórmula Tabaré Vázquez-Nin-Noboa ganó en primera vuelta. Esta semana, cuando se cumplieron los 40 años de la liberación, el Frente Amplio recordó la fecha con un video que posteó en sus redes sociales y del cual incluso tomábamos el audio y las imágenes que ahora recién poníamos al aire. ¿Cómo vieron, cómo registraron, qué les provocó este aniversario? Óscar, ¿empezás tú? Bueno, para mí fue sin duda una emoción, un recuerdo muy lindo de una época muy especial, yo diría fundacional del Uruguay, que a partir de ahí, de ese año 84, se empezó a construir eso que ahora nos da tanto orgullo, que es un Uruguay que es capaz de dialogar, de encontrar caminos de acuerdo por lo alto, y
Y bueno, es recordar ese momento que en las calles estábamos todos muy unidos apoyando la salida de la dictadura, y en ese contexto, digamos, Seregni fue una pieza fundamental, y el momento de la liberación yo lo recuerdo con mucha emoción, porque estuve ahí en la calle mirando el espectáculo que era eso, y uno se sentía muy, muy reconfortado. Y bueno, de la misma manera que me emocionaba ver a los demás actores de toda esa oportunidad, ¿no? Es decir, el regreso de Wilson poco después también a mí me emocionó mucho. Bueno, un momento muy, muy importante, me parece. Teresa. Bueno, yo en esa época militaba partidariamente en la Democracia Cristiana y bueno, y tuve el honor cuando salió el general de integrar sus grupos asesores, así que trabajé mucho tiempo con él y tuve una relación entrañable. Realmente, digo, yo después de esa etapa y después de las elecciones en el 84-85 dejé militar en política partidaria, pero me dediqué solo a la militancia social, pero realmente si hay un líder político con quien yo me saco el sombrero es con el general Seregni. Era un tipo formidable en todo sentido. Humanamente, una cabeza, una visión estratégica y toda su actitud a la salida de la cárcel, cómo dejó de lado sus egos para poder conciliar, trabajar en lo que fue la salida democrática. Realmente, digo, yo creo que si a mí me dan a elegir, el mejor dirigente político que ha tenido este país, por lo menos que yo conozco. Y bueno, y el gran dolor cuando renunció a la presidencia del Frente, ¿no? Y todo lo que pasó después y lo que sigue pasando en alguna medida, es un poco doloroso en algunas cosas. Incluso yo creo que la figura de Seregni, hasta por el propio Frente, todavía no ha tenido el reconocimiento que se merece. Sí, sigamos en esta recorrida. Voy acercándome a los hechos a partir de perfiles diferentes que están representados en esta mesa, a partir de edades diferentes. Me pregunto, por ejemplo, Cecilia, tú, a propósito de un acontecimiento como este, de un hecho como este, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu, digamos, tu memoria, si es que la hay? Bueno, yo primero que celebro que podamos estar hablando de este tema acá, porque prácticamente no se ha hablado de los 40 años de la liberación de Seregni. Yo creo que el Frente Amplio ha cometido un gran error con esconderlo. Cuando yo empecé mi actividad política, empecé a conocer algunas cosas y empecé a leer. Mi padre me trató de explicar quién era Seregni y yo no lo lograba entender porque en realidad no había mucho material. Después empezó a salir más material de él. Porque, ¿qué pasa? La gente que vivió en ese momento tiene un conocimiento muchísimo mejor que las generaciones posteriores. Y yo creo que hoy los jóvenes, incluso del Frente, no lo conocen a Seregni, no conocen su legado. Y cuando uno escucha hablar de Seregni, parece que solamente está hablando de alguien que tenía una gran ética, pero no es solamente una gran ética lo que tenía. Evidentemente fue un general del ejército que lideró un partido político y que lo hizo estando preso. Tiene un montón de elementos que configuran un claro liderazgo que trasciende no solamente el partido político que construyó. Por eso ojalá supiéramos más. Yo no me considero una conocedora de la ideología de Seregni, pero no sé, me da un poco de pena porque me da como esa sensación de que a veces hay gente que aportó tanto a nuestro país y que sus propias estructuras lo terminan opacando. Así que creo que es un buen momento también para reflexionar sobre eso. Sí, recordemos, Seregni llegó al Frente Amplio desde el vallismo en el Partido Colorado, ¿no? Pese a que, bueno, él no podía hacer política
en su época militar se sabía que esa era su simpatía, su filiación. Llegó al cargo de jefe de la División de Ejército 1 en Montevideo, para luego pasar a retiro. Pero continuemos, vamos con Diego Irazábal, quizás el más joven de esta mesa, a ver. Sí, cuando su liberación tenía 6 años. Y ahora cuando escuché de la liberación, del aniversario, enseguida lo que se me vino a la mente es ese contraste entre las grandes figuras políticas del Uruguay y lo que tenemos actualmente. O sea, fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Esos tipos de antes, esos líderes de antes, esos estadistas de antes, que ya no los vemos más. Fue como el primer, digo, cómo se nota que ya hay una etapa del país que pasó cuando estamos conmemorando este tipo de cosas. Y obviamente uno lo recuerda con ese respeto. Yo, a ver, tenía 6 años, ¿no? Bueno, en un departamento además muy, muy blanco. Una familia mi familia en particular siempre fue muy, muy apolítica, no, mis padres eran votantes de don Vicente Chiarino. Pero yo tenía un tío que es muy oyente de estas tertulias, capaz que está escuchando y en La Floresta, le mando saludos, que fue de los primeros candidatos a diputados del Frente Amplio acá en Flores, cuando eran muy poquitos, con Mario Rey como referente principal de la izquierda acá en el departamento, ¿no? Y me acuerdo de ir a la casa de él, de niño, y ver los pósters los afiches, ¿no? De Sereñi, Crotogini, listas viejas. Y ese era el primer recuerdo que tengo de Sereñi. Pero después, cuando uno empieza a analizar y leer, se queda con esa sensación de, bueno, un líder que realmente tuvo en su discurso un discurso de conciliación permanente, ¿no? Desde cuando sale de la cárcel, un discurso de conciliación. Y después, cuando está en el Centro de Estudios de 1815, que ahí fue la primera vez que lo vi en persona, porque yo era estudiante de Ciencias Políticas y fui a un evento, a un seminario que hubo sobre empresas públicas. Me acuerdo, creo que era en el Hotel Hermitage, ese que hay ahí por la Plaza Comensoro, ¿no? ¿No es ahí en Montevideo? Me acuerdo haber ido por ahí. Sí. Un seminario del Centro de Estudios de 1815 sobre servicios públicos. Y él ahí habló, me acuerdo incluso una frase de él, digo, la ironía de la vida, ¿no? Como me acuerdo que él cierra uno de esos encuentros diciendo que él tenía 80 y pico de años, no me acuerdo en ese entonces, y no me quiero morir sin ver antes un gobierno de fuerzas progresistas. Y bueno, y las cuestiones de la vida no le permitió verlo, porque fue cuestión de meses, ¿no? Pero bueno, y ahí también su discurso era de conciliación en la reforma del Estado, en las políticas públicas, lo que le valió después algunos dolores de cabeza en su interna, ¿no? A ver, Oscar, ¿ibas por ahí? ¿Por dónde reenganchabas tú? Sí, me parece que estos testimonios hablan de la dimensión de Sereñi, ¿no? Yo no tuve oportunidad de trabajar con él, yo nunca trabajé orgánicamente en el frente, pero sí recuerdo un episodio cuando yo era directivo del Colegio de Abogados. Fuimos a hablar le pedimos una audiencia porque entendíamos que era una de esas figuras que podían comprender el problema que le planteábamos, que tenía que ver con fortalecer la autonomía presupuestal del Poder Judicial, con vistas a una reforma constitucional y bueno, toda una movida que se hizo después de aquella crisis tremenda que tuvimos en 1986, donde el Poder Ejecutivo vetó un presupuesto del Poder Judicial. Bueno, y nos recibió en su casa, fue la única oportunidad que lo vi, y mostró una información, una comprensión del problema y una idea muy republicana, que nosotros quedamos muy contentos con la directiva del Colegio de Abogados. Fuimos en pleno, no era partidaria la reunión, sino digamos de orden gremial. Y bueno, nos prometió el apoyo, que tampoco podía hacerlo totalmente, pero sí sabemos que operó para tratar de que avanzara todo lo posible aquella iniciativa. Así que fue la única oportunidad, me transmitió esa sensación que todo el mundo ve, era tal cual en persona, me parece. Era un hombre muy
digamos, mesurado para opinar, escuchaba primero, después hablaba, y lo que hablaba estaba siempre muy, muy bien ubicado, que demostraba su condición, ¿no? De un estratega de formación muy rigurosa, que realmente era una persona notable. Y me parece que la vida de él marca como un signo, ¿no? De toda la gran transición que ha tenido el Uruguay, ¿no? Eso que tú señalabas. Él viene del vallismo, claramente, jugó un papel muy, muy relevante en la transición de gobierno, en un momento que había dudas si entregar el poder o no. Él fue muy, muy claro en esa oportunidad. ¿De qué estás hablando? Cuando falleció Gestido, que había duda de cómo se seguía en ese caso, y él fue un defensor de la continuidad clara de la institucionalidad republicana. Estás yéndote de vuelta, trato de ubicar a los oyentes más jóvenes, estás yéndote a la década del 60, segunda parte de la década del 60, el gobierno colorado encabezado por Óscar Gestido, se produce la muerte de Gestido poco tiempo después de su asunción, y es relevado por Jorge Pacheco Areco, ¿no? El vicepresidente. Entonces, hablando entonces de una situación que se dio en ese momento a raíz del fallecimiento. Sí, él tuvo un papel importante en mantener la continuidad desde su cargo de comandante de la región 1, ¿no? Número 1, que era la más importante del país. Bueno, y digo que viniendo del Partido Colorado, del vallismo, que era su matriz originaria, él condujo de alguna manera esa migración que ha tenido el voto vallista hacia el Frente Amplio. Y eso conformó una buena parte de lo que luego significó el Frente Amplio, que es una gran convergencia de ideas favorables al estado de bienestar, y de alguna manera una defensa del estado de bienestar construida por el vallismo. Entonces, en ese sentido, él como que es la expresión de todo un movimiento muy profundo que se ha dado en el escenario partidario del Uruguay, ¿no? Sí, si observaron ese video que difundió el Frente Amplio esta semana, se muestra los saludos que va recibiendo Sereñi en su apartamento ese día de la liberación, las personas que se acercan a charlar por primera vez con él en esa jornada. Y siguiendo tu razonamiento y yendo ese hilo, se ve, por ejemplo, a Alba Roballo, ¿no? Alba Roballo, la senadora Alba Roballo, que fue uno de los nombres que es del Partido Colorado, del vallismo, el Partido Colorado se pasó al Frente Amplio. Bueno, obviamente está uno de los hijos de Selmar Michelini. Michelini fue otra de las figuras en esa dirección, ¿no? Quizás el gran el que vio a Sereñi, y quizás el que hizo más fuerza para que Sereñi tomara la conducción de ese nuevo conglomerado que surgió en el 71. Porque debe saberse que primero lo intentaron promover como candidato del Partido Colorado, las fuerzas digamos más progresistas del Partido Colorado, y ahí no encontró su lugar, fue vetado por algunos sectores que todavía tenían pretensiones de ganar la conducción del Partido Colorado, y no estaba en condiciones de asumir ese rol, y los que lo vieron fueron justamente los sectores como Michelini, Alba Roballo, que se habían ido ya del Frente Amplio y empezaron a buscar ese punto de encuentro, ese conductor para una tarea muy complicada como era construir ese lugar nuevo que aparecía en el país de una gran convergencia de fuerzas progresistas que se oponían al gobierno conservador del Partido Colorado en aquel momento. Entonces, fue muy importante el paso que dio él, la lucidez con la cual lo dio, y yo creo que él se hizo, cosa que después le costó bastante seguramente, él se hizo depositario de un mandato de mantener un equilibrio muy grande dentro de las tensiones que sin duda había dentro del Frente Amplio, ¿no?
porque el Frente Amplio se conformó en distintas oleadas con grupos que venían de experiencias muy distintas, y él logró mantener un equilibrio notable en un gran proceso de conducción que llega hasta la puerta misma de acceder al gobierno. O sea que, en buena medida, el Frente Amplio encontró un político como Tabaré Vázquez para llegar finalmente al gobierno, pero la construcción previa, haberlo salvado del periodo de la dictadura, y el haber mantenido los equilibrios dentro del Frente Amplio, fue sin duda un mérito de Seregni, ¿no? Teresa, supongo que vas tú o Diego. No, voy yo, coincido plenamente con todo el análisis que acaba de hacer Oscar. Creo que el gran arquitecto, el articulador del Frente Amplio, sin duda fue el general, ¿no? Y creo que, además, porque, claro, sabía combinar todo el conocimiento estratégico, por un lado, pero por otro lado era como una especie de esponja de absorber todo lo que significaba la estrategia política en sí misma y la cintura política, voy a decir. Es decir, si uno compara con algunos generales que están en la palestra política en este momento, nada puede ser más diferente, ¿no? Es decir, era un hombre que uno, cuando tenía el contacto con él, se daba cuenta que era militar por ciertas cosas, pero en realidad era como lo opuesto a lo que puede ser el estereotipo del militar, ¿no? Tanto desde el punto de vista de su actitud personal, era un tipo cariñoso, carismático, no era duro para nada, digo, era realmente una cosa muy humana, por decirlo, muy cálida, y por otro lado también muy firme, y además con un trabajo importante, porque como marcaba Oscar, él conduce al frente, primero, en una salida de ser militar, pasarse a las arenas políticas, cosa no común. De ahí, y mucho menos a un partido de izquierda, de ahí construye, junto con otra gente, yo no estoy diciendo que él solo, pero construye con su liderazgo lo que es el frente. Logran transitar lo difícil que fue la dictadura, que se podría haber hecho pedazos, y él, sin embargo, aún desde la cárcel, torturado, complicado, de lo cual nunca habló, además, porque además para los militares no había nada peor que este militar traidor, ¿no? Y salió, y digo, creo que no lo mataron, y no, porque la presión internacional obviamente pesaba, ¿no? Digo, Seregni debe haber sido de los presos políticos más famosos del mundo. Y de ahí en más, él avanzó, digamos, en la construcción y en recoger todo lo que significaba la trayectoria del frente, negociar con los distintos sectores, con sectores tan diferentes. Y además escuchando todas las voces, esto que decía Oscar, no sé, yo tenía 30 años en el momento que era asesora de Seregni, era una nena, ¿no? Digo, para lo que podía hacer ese momento, esa situación, y mujer. Y sin embargo, él escuchaba lo que yo podía decir con un respeto muy impresionante. Es decir, y bueno, y el conjunto del equipo con el cual trabajábamos, la otra vez tuve la oportunidad de encontrarme con el general Licandro nuevamente, es decir, con alguna gente con la cual se trabajó, gente de todos los sectores, gente de todas las edades, convergíamos ahí en la calle Colonia, primero en la Ciudad Vieja, en un lugar chiquitito, y después se consiguió el apartamento de la calle Colonia para seguir trabajando. Pero yo creo que en aquel momento incluso ni siquiera éramos muy conscientes de que el general estaba escribiendo la historia, no creo que nosotros, pero él sin duda alguna. A ver, algunos apuntes de los oyentes. Francisco dice que el Seregni estratega quedó de manifiesto en ocasión de las elecciones internas del año 1982, convocadas por la dictadura, elecciones internas de los partidos políticos, en las que el Frente Amplio no participaba, porque continuaban proscriptos los partidos que lo integraban. Y, el voto en blanco. Claro, y Seregni desde la cárcel llama a votar en blanco, que no fue la única posición que hubo dentro del Frente. Recordemos, ¿no? Porque desde el Partido Comunista, en cambio, se optaba por acompañar a las listas del Partido Nacional vinculadas con el wilsonismo, ¿no? La convergencia.
bueno, hubo una tensión adentro del frente sobre cómo plantarse, sobre qué hacer en esas elecciones internas. De todos modos, destaca el oyente, hubo 90.000 votos en blanco que evitaron que el Frente Amplio se diluyera, ¿no? Que marcaron la presencia del Frente Amplio, pese a todo, en aquella ocasión en las urnas, ¿no? ¿Qué decías de eso? No, digo que efectivamente, como señalaba Teresa, esa fue la postura del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Que fue el abanderado de marcar los votos con el voto en blanco, ¿no? En contra de los que querían votar, apoyar votar en la lista de Wilson, ¿no? ¿Qué más? Hay que ubicarse. ¿Sí, Diego? No, perdón, porque iba a venir un poquito más acá en el tiempo. Dale. Porque de los últimos recuerdos que tengo de Sereñi, yo ya más adulto, digamos, joven, tengo esa sensación de que al final de su actividad política se fue mal del frente, ¿no? Digo, no sé, lo pregunto también a ver cómo lo vieron, y digo, no sé si esta falta de reconocimiento que recién decíamos que hubo ahora por los 40 años, o que tal vez el frente no le ha dado la dimensión que debería darle, tiene algo que ver con la manera en que él renuncia a la presidencia del Frente Amplio, sus divergencias con Tabaré Vázquez, con otros líderes, diferencias respecto a algunos temas. Creo que uno de ellos fue la reforma constitucional, me parece la del 96, 97, y sobre el tema de las empresas públicas. Yo acá estaba mirando uno de los libros publicados de aquellos, se llama Servicios Públicos, Aportes hacia una política de Estado. Es uno de los productos de aquellos seminarios del Centro de Estudio 1815. Y acá es increíble ver ponencias y artículos muy convergentes, coincidencias entre, acá los autores aparecen, Mario Vergara, Ernesto Talvi, Fernando Braco, Walter Cancela, Fernando Lorenzo, y vos decís, también yo creo que si hoy lo mirara a la distancia, Sereñi diría, fracasó con esto, ¿no? Fracasó, no nos podemos poner de acuerdo ni en la portabilidad numérica, mucho menos en un modelo de país a través de las empresas públicas. Digo, creo que hay un dejo ahí de cierto fracaso, no por él, ¿no? Porque yo rescato su liderazgo y su visión en estos temas, pero me parece que le fue un poco adverso su propio partido, la realidad misma que vino después. No sé cómo lo ven los demás, pero... Cecilia. Y yo tengo una percepción similar, porque en realidad, salvo las personas que vivieron esos momentos de esa época, y esos me parece que son fundamentales, esos 12 años de actividad política que tuvo, porque en realidad desde que sale preso del 84 hasta el 96, y haber construido todo eso, realmente es una figura que debería ser parte de estudio de todos. Pero me parece que el Frente Amplio hoy, no sé, es uno de los análisis que estaría bueno hacerse, porque yo no lo veo, ni siquiera conoce el Frente Amplista común, el Frente Amplista más joven, el Frente Amplista que hoy está militando en la calle, cuál es el ideario, porque no podemos hablar solamente de que era un general, fundador y arquitecto de una fuerza política, sino que él seguramente su ideario tiene que haber impregnado, al menos era el nacimiento del Frente Amplio. Entonces está bueno ver qué es lo que queda ahora, porque por algo no se lo recuerda con la fuerza de las ideas que debería recordarse a un personaje de esa naturaleza, y no con el eslogan, o no con la frase, no con su apellido, ni con su palabra, ni con su foto para ponerla en una habitación y digan somos todos serenistas. Yo creo que las fuerzas de las ideas de las personas son lo que verdaderamente queda cuando transcurre la vida humana. Y esa salida del 96 claramente fue una salida donde luego no se lo reconoce en la fuerza de sus ideas que tenía el general Seregni. Creo que eso es una de las cosas que hoy, por eso a mí me parecía interesantísimo poder hablar de esto, porque cuando una persona como él además sale de ser un general del ejército y pasa a tener una vida política, ya eso es un cambio 100%, y construye todo lo que construyó,
creo que es objeto de análisis, nos guste o no nos guste, pertenezcamos o no a esa fuerza política, estemos o no de acuerdo con lo que pensaba. Pero me parece que es uno de los individuos que cuando vienen las elecciones se pone la fotito, se pone el nombre, pero después de sus ideas poco se enseña. Yo digo, esperaría que más bien... Perdón. Sí. Yo creo que hay una trayectoria de los grupos sereñistas dentro del frente que no se puede desconocer y que no es solo poner la foto. Sí puedo reconocer que en este momento los sectores sereñistas no son la mayoría del frente, eso es clarísimo. Digo, no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta de eso, ¿no? Pero creo que la impronta, insisto, no habría Frente Amplio si no hubiera existido General Sereñi. Claro, uno, hacer para atrás, ¿no? A veces, pero de todos modos estoy convencida y estoy segura. Y creo que, como él decía, eso de la fuerza pacífica y pacificadora, yo creo que aún hoy en día se mantiene, ¿no? Es decir, el criterio de que el Frente es una fuerza democrática, republicana, y que sus parámetros son dentro de lo que es la democracia, me parece que eso es clarísimo, aún con el ingreso del MPP en su momento, ¿no? Es decir, que tantas dudas generó, pero sin embargo, bueno, la trayectoria ha demostrado que esa impronta quedó y esa impronta está. No voy a negar, yo lo dije al principio, las diferencias, por algo él renunció a la presidencia del Frente, ¿no? Las diferencias con Tabaré Vázquez fueron grandes, sin duda alguna, y también con lo que tenía que ver con el ingreso del MPP y todo lo demás, pero... MLN, ¿no? Del MLN en el ingreso momento. Era del MLN, después se conformaría. Después se convirtió en MPP, exacto, el MLN. Pero realmente, yo creo que, bueno, que el Frente también avanzó, caminó, creció, se desarrolló, y hoy en día es lo que es, porque estamos en el 2024. Y por supuesto las cosas se transforman, cambian, pero sí reconozco que me gustaría, yo repito, no milito partidariamente hace muchísimos años, pero como persona de izquierda me gustaría, y como persona que admiró al general, me parece que estaría bueno para el Frente poder reflexionar y trabajar sobre la figura de Sereñi, su impronta, sus pensamientos, su trabajo, que dejó mucha cosa, y su estilo de hacer política. Yo reivindico mucho, una de las razones por las cuales no milito partidariamente es porque creo que los partidos políticos son, en alguna medida, son necesarios, no voy a cuestionar, pero son en alguna medida una máquina de picar carne. Y creo que el estilo de hacer política de Sereñi estaba lejos de eso. Y creo que el estilo de hacer política hoy de todos los partidos políticos está lejos del estilo de Sereñi y son bastante más cerca de la máquina de picar carne. Diego decía, bueno, me gustaría saber cuál era el perfil ideológico. Yo digo que en ese cuidado que ponía al manejar, administrar las tensiones dentro de una fuerza en formación, había dos cosas que me parecen fundamentales en el mensaje que dio Sereñi, unos explícitos y otros por el ejemplo, ¿no? Es decir, de manera indirecta. En lo explícito, él era un gran defensor público de la idea del artiguismo. Él fue un constructor de esa resignificación de un artiguismo que abarcara lo más amplio posible del espectro político, como descubriendo o poniendo de manifiesto cosas que estaban muy en el yo nacional, ¿no? en la cultura política nacional, que representaban ese Artigas que hemos construido históricamente. Hoy ya no sabemos si Artigas era realmente así, pero bueno, es el Artigas que construimos, ¿no? Un Artigas republicano, popular, que respetaba la voluntad del pueblo, que buscaba la paz,
le gustaba construir acuerdos, bueno, en fin, ese modelo siempre estaba en el discurso, era centralmente artiguista, siempre se unió a la imagen de Artigas. Y la otra cosa que fue importante, pero bueno, la otra era la ética, que ya fue mencionado, ¿no? Siempre, y fue lo que le costó la renuncia, porque por lo menos el desencadenante fue que él se había comprometido con otros líderes políticos a acompañar la reforma constitucional del 96, y en su momento el Frente se dividió frente a esta instancia, que al final es la que le permite al Frente llegar al gobierno. Sí, porque recordemos, es la reforma que establece, entre otras cosas, el balotaje, ¿no? Que haya una segunda vuelta. Sin lo cual hubiera sido realmente muy difícil que el Frente llegara fácilmente al gobierno, y sobre todo que pudiera luego gobernar. Bueno, esos dos son mensajes explícitos que estaban siempre presentes en sus discursos. Pero la tercera cuestión que me gustaría destacar, entre otras que se podrían destacar, es que de alguna manera la condición de militar permitió que la izquierda uruguaya rompiera con ese rechazo automático a lo militar que ha existido siempre en la izquierda, porque en América Latina, obviamente, las fuerzas militares han estado muy apegadas a una labor de represión, de golpes de Estado. Esta es la imagen latinoamericana de las Fuerzas Armadas, y eso en Uruguay, afortunadamente, si bien también padecimos estos dictámenes de la hegemonía hemisférica que ha ejercido Estados Unidos, en nuestro país, Seregni rescató la imagen de un militar muy, muy importante en la construcción del Uruguay actual, que como tal evitó el fácil rechazo a lo militar que hubiera derivado de la dictadura militar, ¿no? Seregni no estaba solo en ese empeño, digamos, porque junto con él al Frente Amplio se incorporaron otros militares constitucionalistas, ¿no? Sí, sí. Pienso en Licandro, pienso en Bailini, pienso en Aguerre, ¿no? Por mencionar algunos nada más, sí, ¿no? Todo ese grupo eran un lote de gente. Sí, sí. Que marcaron toda una impronta dentro del ejército, y de alguna manera los tenientes Artigas, esta logia de los tenientes Artigas, creada por el general Aguerrondo, estaba destinada a desplazar al sereñismo del ejército, ¿no? Que finalmente termina en el golpe de Estado. O sea que había una gran lucha ahí dentro del ejército, pero durante mucho tiempo la profesionalidad, que también exhibía Gestido y otros prominentes militares, estaba en la línea que había manejado Seregni, hasta que en 68, 69 se empiezan a desplazar. ¿Puedo agregar una postilla? Sí. Recomiendo la lectura de las cartas del general. Un hermoso libro escrito por Blanca Rodríguez, donde recoge las cartas que Seregni le mandó a Lili, que era una persona maravillosa también, durante sus años de cárcel. Si queremos conocerlo, me parece que leer esas cartas nos puede demostrar cómo era. Es una sugerencia interesante, sí. Realmente es un buen remate para este enfoque hoy en la tertulia. Ya seguimos, vamos a otro punto en el orden del día de la mesa de este jueves.